¿Alguna vez te has encontrado frente a un examen o una entrega importante sabiendo exactamente lo que tenías que hacer y sin embargo optaste por hacer cualquier otra cosa? Y a pesar de ser consciente de que esa decisión podría jugarte en contra, simplemente no pudiste evitarlo. ¿Por qué actuamos así? Porque a veces nos convertimos en los principales obstáculos en nuestro propio camino justo cuando más queremos avanzar. Este fenómeno tiene un nombre: autosabotaje. Desde el psicoanálisis, el autosabotaje no se reduce a una simple falta de voluntad, es un mecanismo mucho más profundo e inconsistente, una parte de nosotros que duda, que teme, que se resiste. Pero no todo proviene del interior. También estamos inmersos en un mundo que constantemente nos exige éxito, rendimiento impecable y resultados inmediatos. Y ante esa presión externa surgen la culpa, la autoexigencia y el miedo al fracaso. En carreras como la medicina, donde el margen de error parece prácticamente inexistente, esta tensión se intensifica aún más. ¿Cómo afecta todo esto a nuestra salud mental, a la manera que aprendemos, nos relacionamos con el estudio y en definitiva con nosotros mismos? Y sobre todo, ¿qué tiene para decirnos el psicoanálisis acerca de este fenómeno tan humano y cotidiano? Este es el punto de partida de este episodio: explorar cómo el psicoanálisis explica el autosabotaje en un mundo que nos empuja una y otra vez hasta la perfección y el éxito sin descanso. Hay momentos en los que estamos a punto de dar un paso importante, algo que hemos planeado, deseado, buscado, y de pronto, sin una razón clara, nos detenemos. No se trata necesariamente de pereza ni de incapacidad, es algo más silencioso, más profundo, como si dentro de nosotros se activara una voz que susurra: no lo hagas, no estás listo, no eres suficiente. Ese susurro tiene un nombre: autosabotaje, y desde el psicoanálisis no es algo aleatorio. Es el reflejo de un conflicto interno, una especie de lucha entre el ideal de yo, esa imagen idealizada que nos exige ser impecables, y el yo ideal, ese super yo que nos castiga cada vez que sentimos que no estamos a la altura. Cuando nos autosaboteamos, muchas veces es porque el super yo insiste en que no somos lo suficientemente buenos, y esa voz, aunque no siempre la escuchemos de forma directa, actúa, nos frena, nos lleva, sin que lo notemos del todo, a evitar ciertas responsabilidades, incluso si eso significa abrazar el fracaso, un fracaso que en realidad no debería tener el peso que tiene, porque así la responsabilidad deja de ser algo deseable y pasa a vivirse como una carga, como algo que hay que esquivar. Y entonces, aunque en un principio sepamos que algo nos gusta, que algo nos interesa, aparece la falta de interés como obstáculo. Pero esa apatía muchas veces no es un cambio de deseo, no es que ya no queramos lo mismo, es más bien una forma de evasión. Procrastinamos cuando el yo ideal se topa con un ideal del yo que no encaja, como si todo resonara apenas en forma de deseo, pero sin llegar nunca a la acción. Y no porque aquello no sea lo que realmente queremos. El desinterés no siempre se opone al interés, a veces es su punto de partida. Lo complicado es salir de ahí cuando el yo queda atrapado entre dos tensiones: mantener el equilibrio en la vida o mantener la vida en equilibrio, entre encontrarse a uno mismo o lograr que todo simplemente funcione. Y es ahí, precisamente, donde comienza la verdadera dificultad, en sostener ese equilibrio sin romperse por dentro, cuando notamos que la vida no es solo lo que nos rodea, sino también lo que sentimos, porque el entorno no se limita a lo externo, sino que nos atraviesa, nos habita, nos define, y ese reconocimiento no es una solución, sino el descubrimiento de una identidad fragmentada, disuelta entre lo académico y lo personal, entre la exigencia de rendir y el deseo de simplemente ser. En el libro Así habló Zaratustra de 1883, Nietzsche habla de la voluntad de poder como un impulso vital que nos lleva a superarnos. La idea es que esto nos motivará a crecer, pero el gran problema es que muchas veces esta motivación es absorbida por la cultura de estándares y exigencias en la que vivimos, porque notamos que esta define el éxito por medio de cosas externas como notas, reconocimientos o títulos. Eso es lo que podemos llamar como albedrío determinista, donde creemos estar eligiendo, pero en realidad actuamos según lo que se espera de nosotros. Siendo así, muchas veces no buscamos mejorar por nosotros mismos, sino por cumplir expectativas ajenas. El resultado de esto es desarrollar un nihilismo pasivo, donde nos llenamos la mente con cosas como: si al final nada tiene sentido, ¿para qué intentarlo?, lo que se traduce en pérdida de propósito y posteriormente nos lleva a procrastinar y a una posible afectación de nuestra salud mental. En ese escenario se intenta mantener todo bajo control,
proyectar orden, actuar como si todo estuviera bien. Pero la verdad es que bajo cada paso se ocultan conflictos latentes, como si al avanzar se abriera una grieta invisible bajo los pies, dejándonos suspendidos sobre un vacío que no deja de expandirse, una nada que no vemos, pero sentimos. Y en medio de esa caída constante, como especie, hemos desarrollado una desconexión sutil pero profunda entre el mundo y lo real. Y es en ese intento mismo de buscar una respuesta donde la fisura se vuelve evidente, porque al detenernos a pensarla, esa respuesta parece desvanecerse. Tal vez simplemente no exista, tal vez no haya respuesta, y no solo eso, tal vez tampoco haya un lugar concreto en un tiempo exacto, ni siquiera un nosotros que pueda nombrarse con certeza, porque esa búsqueda no es solo física, es algo que atraviesa lo simbólico y lo existencial, y quizás si se encontrara esa respuesta que tanto se busca, la vida perdería su sentido, porque vivir no es alcanzar la perfección, sino moverse con ella y a pesar de ella, caminar entre la incertidumbre y el desorden, comprender que la vida no es un obstáculo para superar, sino la misma forma en que existimos. Como dice Heráclito de Éfeso, todo fluye, nada permanece. El cambio es la única constante, porque, en el fondo, somos apenas partícipes de una realidad que no vemos, arrastrados por una fuerza que no controlamos, fragmentos arrojados al río del tiempo. Y es ese mismo movimiento el que demuestra que el conflicto y la tensión entre los opuestos no es un accidente, sino la fuerza que impulsa todo lo real. Desde esa mirada, Heráclito sostenía que los contrarios, en su raíz, son lo mismo, que todo es y no es al mismo tiempo, una paradoja que se vuelve brutalmente evidente cuando, en la búsqueda desesperada de una respuesta, terminamos enfrentándonos con su propio colapso, encontramos demasiadas y al mismo tiempo ninguna. Y ahí, justo ahí, en ese momento de sobrecarga, de intensidad, de ruido sin forma, brota el pensamiento irracional, ese que no se piensa, sino que estalla, como un grito sin aviso. A veces pienso que todo en mí está mal, que soy la peor persona que podría existir. Eso es el autocastigo, no una conclusión sino un impulso, no un juicio justo sino una reacción moldeada por el miedo, una fuerza que no solo dirige nuestras decisiones, sino que nos encierra en una imagen rota de lo que somos, que distorsiona todo hasta hacernos dudar de nuestro propio valor, incluso cuando la verdad está en otra parte. Pero Nietzsche nos dice que no nos resignemos. Al contrario, su propuesta es que creemos nuestro propio significado, que encontremos un sentido auténtico en lo que hacemos. Y en nuestro caso, como estudiantes de medicina e instrumentación quirúrgica, eso significa recordar por qué elegimos este camino, no solo para alcanzar un ideal de éxito impuesto, sino porque realmente queremos aprender, ayudar y marcar una diferencia. Y cabe aclarar que trascender no es algo místico, es simplemente tomar el control y decidir qué significado queremos darle a lo que hacemos. Entonces pregúntate, ¿estás haciendo esto por ti o por cumplir con lo que se espera de ti? Y cuando esa respuesta no está clara, cuando el sentido propio se difumina bajo la presión de lo externo, aparece el desgaste, una especie de cansancio silencioso que no se siente de golpe, sino que se acumula día a día hasta que algo adentro comienza a apagar. Entonces la motivación se vuelve escasa y en su ausencia poco a poco se va perdiendo el ser en lo cotidiano, no como quien se extravía por un momento, sino como quien entra lentamente en una especie de transgresión silenciosa del ser, un estado de reflexión tan profundo que mientras otro podía representar un simple paso, para uno mismo representa un camino entero. Pero es que somos sujetos distintos, individuales, cada uno con su propio ritmo y su propia carga, y sin embargo lo olvidamos. Nos exigimos estar donde aún no podemos estar, nos empujamos a un lugar que no es nuestro todavía. Y en esa presión lo único que nace es una sensación de insuficiencia constante, un peso que fragmenta todo, hasta que de pronto uno se encuentra perdido, sin saber por dónde empezar, o incluso peor, cediendo a esta sensación de parálisis, creyendo que no se tiene el derecho de ni siquiera intentarlo, porque después del autocastigo viene el autosabotaje, como si fallar fuese una forma de confirmar que no merecíamos lograrlo en primer lugar. No obstante, la vida también se construye a través de pequeños pasos y no de hacerlo todo de golpe. Es un proceso, pero muchas veces no lo vemos así. Queremos llegar directamente al resultado, queremos ser, sin haber empezado a construirnos, y entonces asumimos el fracaso incluso antes de intentarlo, como si no tuviera sentido comenzar, porque, ¿cómo intentar ser alguien si siento que no soy nadie? ¿Por qué atreverme a hacerlo si todavía no me he convertido en lo que creo que debería ser?
Y es ahí donde se vuelve imprescindible aceptar que ese deseo de ser no se resuelve de inmediato ni con respuestas definitivas. Requiere dar un primer paso, incluso cuando todo parece difuso. Hacerlo, aunque el tiempo implacable no se detenga, aunque sintamos que corre veloz sin esperarnos, aunque implique nadar contra la corriente en medio de la incertidumbre, sin preguntarnos tanto por qué nunca estamos al día, porque tal vez ese no sea el verdadero problema. Tal vez lo más difícil sea dejar de habitar el antes, ese pasado al que regresamos una y otra vez y que nos impide vivir el presente, porque cuando el presente no se vive, se convierte en otro antes, en un nuevo eco de lo que no se resolvió, un eco que arrastra de nuevo al colapso, que nos niega la hora y lo transforma, una vez más, en otro escombro del tiempo. Pero ¿cómo se vive todo esto en lo cotidiano? ¿Cómo se encarna ese conflicto interno entre lo que deseamos ser y lo que sentimos que no alcanzamos a hacer? Más allá de las nociones técnicas, el autosabotaje se expresa en lo concreto, en decisiones pequeñas, en hábitos que se repiten, en silencios, en postergaciones, en rutinas que parecen inofensivas pero que esconden algo más profundo. Por eso, en esta segunda parte exploramos el fenómeno desde la experiencia subjetiva, acercándonos a historias que podrían ser las de cualquiera, propias o ajenas, reales o posibles, pero siempre significativas. Historias que nos invitan a reconocernos, aunque sea un poco, en sus gestos, en sus vacíos, en sus luchas, porque a veces es en lo más íntimo donde se dibujan con más nitidez los hilos de lo común y en lo particular donde lo universal se deja ver con mayor claridad. Carolina, 23 años, estudiante de medicina, dice: siempre fui buena estudiante, pero desde que entré a medicina, la presión es otra. Hay días en los que, aunque sepa que tengo que estudiar, simplemente no puedo. Me siento en la biblioteca, abro los apuntes y de repente me encuentro viendo videos en YouTube sobre cómo estudiar mejor, en lugar de realmente estudiar. O decido que primero tengo que ordenar mi cuarto, hacer café o responder mensajes, todo menos enfrentar el trabajo que me está esperando. Al final me quedo hasta las 3 de la mañana intentando recuperar el tiempo perdido, pero ya estoy agotada, siento que mi cerebro no da más, y lo peor es que me culpo por no haber empezado antes. Me siento en un bucle, me saboteo, me estreso, me esfuerzo en el último minuto y me prometo que no lo volveré a hacer, hasta que lo hago otra vez. En este caso, Carolina representa a los estudiantes que procrastinan no por flojera, sino por miedo a no hacerlo lo suficientemente bien. Su historia se conecta con el perfeccionismo y con la idea de que el autosabotaje puede funcionar como una forma de protección frente a una presión académica, que ya no es solo exigencia, sino una cultura entera en nuestra sociedad. Pero el autosabotaje no siempre se manifiesta desde la inacción. A veces se disfraza de productividad constante, de una búsqueda obsesiva por hacerlo todo bien, y es entonces cuando deja de ser un impulso protector y se convierte en una exigencia que desgasta. Desde esa otra forma de manifestarse, pero en el mismo escenario de exigencias, aparece también el relato de Alejandro, una experiencia que, aunque distinta, vuelve a poner sobre la mesa el peso ideal de las trampas que esconde. Alejandro, 25 años, estudiante de medicina, dice: desde el primer semestre de carrera me repetí que tenía que ser el mejor. No podía conformarme con un 4 o un 4,5. Tenía que sacar 5 en todo. Me convencí de que si no lo hacía perfecto era un fracaso. Y durante un tiempo funcionó, hasta que ya no lo hizo más. Cada vez que estudiaba sentía que no era suficiente. Mis amigos terminaban sus resúmenes y yo seguía reescribiendo el mío porque sentía que faltaba algo. Llegaba el examen y aunque me iba bien, solo me enfocaba en los errores. Y luego vino el agotamiento. Empecé a dormir mal, a dudar de si realmente quería eso. Me di cuenta que ya no estaba estudiando para aprender, sino para llenar una expectativa imposible de cumplir. Alejandro muestra cómo el perfeccionismo extremo no solo genera procrastinación, sino que también afecta la salud mental y, por tanto, la salud física. Su historia encaja con la idea de que la autoexigencia impuesta por el entorno y por uno mismo puede llevar al agotamiento emocional. Vistas en conjunto, tanto la experiencia de Carolina como la de Alejandro reflejan dos caras de una misma moneda, una respuesta subjetiva al peso de un ideal que exige rendimiento constante, ya sea desde la inacción o desde el exceso. El autosabotaje aparece como una forma de lidiar con una presión que muchas veces nos sobrepasa. Concluyendo este aspecto, podemos notar principalmente que ser estudiantes de medicina es algo que realmente consume mucho, tanto física como mentalmente, y mucho más si no tenemos esa fuerza de voluntad
para no caer en esa cultura de exigencia que se ha visto mucho en la sociedad. Por el lado de la salud y la medicina, justamente esta cultura nos ha venido creando varias afectaciones mentales como la ansiedad o el estrés, cosas que conllevan muy fácilmente agotamiento, tensiones musculares, gastritis, trastornos del sueño y otros, recalcando que esos también pueden llevar muy fácilmente a ataques de pánico o ansiedad y otras cosas más graves como la pérdida de memoria. Habiendo explorado cómo el autosabotaje se manifiesta en situaciones cotidianas a través de experiencias personales que reflejan la presión constante por alcanzar la perfección, llegamos a un punto clave. ¿Por qué seguimos cayendo en estos patrones incluso cuando sabemos las consecuencias? Ahora es momento de adentrarnos en el análisis más profundo. Si bien los ejemplos que hemos escuchado nos muestran las formas en que el autosabotaje se materializa, el psicoanálisis nos invita a entender sus raíces más ocultas, y es en este terreno, el de la mente y sus complejas dinámicas, donde encontramos las respuestas que van más allá de lo evidente. A menudo nos encontramos atrapados entre la búsqueda de la perfección y una sensación de insuficiencia constante, como si nunca fuera suficiente. Lo que parece ser una exigencia por mejorar se convierte, en realidad, en una voz interna que no busca elevarnos, sino castigarnos. Es como si, en lugar de avanzar, estuviéramos atrapados en un ciclo interminable de exigencia, dando vueltas sobre el mismo punto, una búsqueda que nunca nos lleva al futuro, sino que nos mantiene prisioneros del pasado, alimentando la sensación de no ser lo suficientemente buenos. Es aquí cuando surge un conflicto entre los tiempos. El futuro realmente existe, porque la hora apenas nace, ya se convierte en pasado, y ni siquiera parece tener efecto sobre sí mismo, mucho menos sobre lo próximo. Pero no debería ser así. El ahora debería tener peso, debería gravitar sobre ese futuro que imaginamos tan cierto, aunque ya se haya desfigurado en nuestra concepción de lo real. Como si el tiempo en sí no existiera, porque si la hora no existe, significa entonces que el futuro tampoco puede existir, y eso es precisamente lo que pasa. El ahora no está existiendo, no lo habitamos, porque no estamos viviendo realmente, sino girando sin pausa, atrapados dentro del mismo día, en una especie de espiral interminable, como si fuésemos presas de un tiempo que no tiene fin, girando en paramnesias constantes, cuando en realidad nuestra visión del mundo debería ser como la de las estrellas, no brillan hacia su pasado, sino hacia todo lo que la rodea. Pero nosotros, en cambio, nos quedamos atrapados en el origen de esa luz, obsesionados con ese primer instante, y no con cuánto puede durar, ni con qué tan lejos puede llegar en el tiempo. Entonces la motivación desaparece, pero no son la motivación ni el interés quienes deberían definir nuestro carácter. Debería ser algo más profundo, algo que no se extinga cuando el impulso se agota, algo que permanezca. Esa cosa es la responsabilidad, pero no esa responsabilidad funcional dictada por un sistema que espera resultados, sino esa otra, la responsabilidad interna y silenciosa. Una responsabilidad que no se impone, sino que se descubre, no dirigida hacia la otra edad, sino hacia uno mismo, y no en ese uno mismo encadenado a lo que fuimos ni a lo que creemos que deberíamos ser, sino a lo que realmente somos, ese otro yo, también llamado identidad, que no está atado al tiempo, aquel que resiste desde lo más hondo, ese yo ideal. Es en este espacio donde en lugar de avanzar nos encontramos atrapados en un ciclo interminable de exigencia, dando vueltas sobre el mismo punto sin acercarnos a lo que realmente necesitamos ser. En ese constante ir y venir dejamos de preguntarnos por qué estamos aquí, por qué elegimos este camino en primer lugar. La búsqueda de la perfección y el cumplimiento de expectativas nos alejan de lo esencial. Ser uno mismo no es un destino, es una resistencia. Es sostenerse cuando todo cambia, adaptarse a las adversidades sin dejar de ser feliz no porque falta, sino por lo que hay, ser uno con los cambios, ser uno con uno mismo. Aristóteles en el libro Ética Nicómano habla de dos tipos de felicidad, una basada en el placer momentáneo, la hedónica, y otra más profunda que surge al vivir una vida con sentido, la eudaimónica. Quizás procrastinamos precisamente porque nos hemos desviado de ese sentido. Estamos tan enfocados en cumplir con lo inmediato que hemos olvidado lo que realmente nos mueve. Y eso no se resuelve con más tareas organizadas ni aplicaciones de productividad, sino con una reconexión con lo que nos trasciende, con lo que nos da sentido. Pero incluso esa responsabilidad, esa que descubrimos, que sentimos tan nuestra, a veces parece desvanecerse justo cuando más la deseamos. Y tal vez sea eso, que desearla con tanta fuerza es, en el fondo, una forma de alejarla, porque cuando algo se convierte en un ideal, dejamos de hacerlo parte de nosotros y comenzamos a perseguirlo. Badiou lo señala, hay una persecución del interés, y en esa persecución todo deseo se vuelve fuga, porque no se trata solo de anhelar,
sino de correr detrás de lo que se escapa, porque perseguir, en su sentido más literal, según el diccionario, es seguir al que va huyendo. Entonces, ¿qué sentido tiene insistir en alcanzarlo si el acto mismo de perseguirlo lo aleja? Es ahí donde todo empieza a volverse extraño, porque el interés, cuando lo convertimos en meta, se nos vuelve ajeno, deja de tocarnos como antes, se apaga un poco, como si se sintiera que lo estamos usando, y entonces lo forzamos a quedarse, a mostrarse, a respondernos, pero no lo hace, porque el interés, si es verdadero, no aparece por insistencia ni por método, ni por voluntad, no se puede fabricar, no es posible manipularlo, el interés nace solo, llega cuando quiere, porque el interés no es algo que se construye de afuera hacia adentro, sino simplemente algo que llega, que aparece, que nos toma por sorpresa, como efecto de la curiosidad. Y cuando eso pasa, es como si siempre hubiera estado con nosotros, no como si esperara a que lo notemos, porque ningún interés es forzado, y nuestras decisiones tampoco lo son. Eso, de algún modo, se hace evidente justo en el momento de decidir, porque, si vamos más allá, si nos detenemos a mirar bien, nos damos cuenta de que antes de la decisión ya había algo en nosotros, una voz interna, constante, una certeza silenciosa que nos empujaba a desear, pero no como un deseo improvisado ni lanzado al aire sin sentido, sino como algo que, de alguna manera, ya había llegado antes, o mejor dicho, no fue ese deseo que vino a nosotros, sino que fuimos nosotros quienes llegamos a él. Y es ahí donde se revela algo más profundo, que no todo lo que sentimos como propio lo es desde el origen, porque el interés, ese que parece surgir espontáneo, puede también estar trazado por algo antes de que lo notemos, no por una fuerza externa evidente, sino por un hábito, una forma o una construcción. Me interesa esto porque sí, tan natural, pero que al final, así no parezca lógico, es en esencia el axioma mismo del interés. Edward Clapere lo dijo con simpleza: hacemos esto porque nos interesa, como si no hiciera falta nada más, como si el interés fuese una certeza inmediata, como algo que simplemente sucede en nosotros. Pero tal como señalaron Sidicario y Tenti Fanfani, al hablar del interés orientado, esa aparente espontaneidad también suele ser una ilusión, porque el interés no es algo innato, se construye, lo que implica en el fondo que nada es interesante por sí mismo, sino que llega a parecernos porque algo dentro o fuera de nosotros nos guió hasta ahí. Y es ahí donde todo empieza a doler un poco, porque si lo que nos mueve fue moldeado, entonces, ¿qué tan nuestras son las decisiones que tomamos? ¿Qué tanto de eso que nos interesa de verdad nos pertenece? Aparece entonces una especie de disonancia, una sensación difícil de nombrar, pero muy nítida por dentro, saber que, pudiendo haber hecho más, no lo hicimos, y que, aunque en nosotros existía la posibilidad de ser algo más cercano a lo que imaginábamos de nosotros mismos, no llegamos a hacerlo, y no porque algo concreto nos haya detenido, a veces el miedo, a veces la exigencia o la duda disfrazada de perfeccionismo, y entonces lo que sentimos no es solo un fracaso, sino algo más silencioso y persistente, la insatisfacción como presentimiento de que aún no hemos atravesado nuestros propios límites, que hay algo más allá, pero no sabemos del todo cómo alcanzarlo, y aunque algo dentro de nosotros lo intuya y nos impulsa a ello, aún así no logra impulsarnos por completo. Es ahí cuando la otredad aparece como medida, como si su avance fuese la vara con la que evaluamos nuestra falta, porque parecen tener algo que nosotros no, o como señala Jaime Alberto Carmona Parra en Psicoanálisis y la vida cotidiana, ocurre a menudo que algo puede volverse más deseable si otro lo tiene, en particular, si uno tiene una rivalidad de especular con ese otro. Pero ese otro no siempre es alguien concreto, no es por su persona, es porque, tal vez, encarna los ideales que nuestra sociedad valora. No es su capacidad la que envidiamos, sino el hecho mismo de que actúe, no su perfección, sino su constancia, que pese a todo, sigue avanzando. Pero esa envidia no es la de quien desea lo que el otro posee, es algo más sutil, más íntimo, la de quien reconoce en el otro una claridad que a uno mismo le falta, una voluntad sostenida, una dirección que permanece incluso cuando todo tiembla, y esa comparación no duele por lo que el otro ha logrado, sino por lo que uno no ha sabido sostener en sí. Como decía Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, y es que, al final, lo que realmente envidiamos no es el éxito, sino ese porqué, esa fuerza interna que los empuja, que les da sentido incluso en medio del caos. Este porqué, tan esencial para la vida, también se refleja en nuestra forma de actuar y de enfrentar las dificultades. No siempre se trata de alcanzar la perfección, sino de encontrar un propósito que nos sostenga, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras.
Por otro lado, don Miguel Ruiz en el libro Los Cuatro Acuerdos nos habla sobre la idea de haz siempre lo máximo que puedas, planteando que haz siempre lo máximo que puedas no significa exigirte perfección, significa dar lo mejor de ti mismo desde tu contexto emocional, físico y mental actual. A veces dar lo máximo es sacar un 10, otras es simplemente levantarte de la cama. Este enfoque nos invita a reconocer nuestros propios límites y trabajar dentro de ellos, en lugar de perseguir una perfección que nos aleja de nuestra realidad. Sin embargo, nuestro perfeccionismo a menudo se convierte en una trampa. Nos hace creer que existe una versión mejor de nosotros mismos esperando a ser alcanzada, y eso nos inmoviliza. Nos limita porque no conocemos del todo nuestros propios límites, o peor aún, creemos que no deberíamos tenerlos. Y en esa carrera hacia un ideal inalcanzable, olvidamos que el límite no es el final, sino la medida del avance. Como si crecer fuera siempre caminar hacia un punto que nunca se alcanza, un horizonte que se repliega a cada paso como si la meta existiera solo para mantenerse distante. Y en medio de todo esto, nuestra estructura interna se tambalea, porque el mundo con sus expectativas, sus modelos de éxito y sus metas impuestas exige respuestas que a veces no sabemos o no podemos dar. Y frente a eso sucumbimos, no porque seamos débiles en esencia, sino porque no sabemos cómo sostenernos cuando todo parece vacío. Y cuando ese vacío se disfraza de perfección ajena, cuando parece que todos han encontrado su lugar menos nosotros, el mundo por dentro se derrumba. En ese momento surge la duda, ¿por qué si siento que tengo más potencial que muchos me encuentro atrapado en mis propias limitaciones? Esa discrepancia entre lo que podríamos ser y lo que realmente somos es precisamente lo que nos consume. Este potencial muchas veces queda eclipsado por la carga del perfeccionismo, un perfeccionismo que no nos lleva a la excelencia, sino al colapso, nos detiene antes de llegar, nos destruye desde adentro como una forma de construcción que no construye nada, sino que paraliza, como si el intelecto y la felicidad fueran polos opuestos condenados a no tocarse nunca, y es en ese cruce entre la exigencia y la frustración donde algo pide salir, no para ser perfectos, no para alcanzar lo que otros alcanzaron, sino para romper de una vez todas esas medidas ajenas con las que nos definimos, para dejar de vernos como fallos de un ideal que no elegimos y empezar a ser finalmente nosotros mismos, sin las máscaras del perfeccionismo, sin las cargas ajenas, una versión auténtica, aunque incompleta y contradictoria, pero mucho más real, mucho más fiel a lo que somos en esencia. Entonces, ¿por qué seguimos cayendo en el autosabotaje a pesar de saber lo que nos espera? Tal vez la respuesta resida en la forma en que nos enseñan a medir nuestro valor. El miedo a no cumplir con expectativas ajenas nos paraliza y el perfeccionismo se convierte en nuestra única defensa, aunque nos aleje de lo que realmente importa. Nos hemos acostumbrado a medir el éxito y la valía en términos externos, olvidando que el camino hacia la verdadera realización está en aceptarnos tal como somos, con nuestras imperfecciones. La lucha por ser perfectos nos ahoga, nos desconecta de nuestra verdadera esencia, y mientras más buscamos encajar en un molde ajeno, más nos alejamos de lo que podríamos ser, humanos con nuestras imperfecciones, pero igualmente valiosos. Y quizás ahí radica el núcleo de todo. El autosabotaje no es simplemente un obstáculo, sino una oportunidad para mirarnos a nosotros mismos y reconocer que la perfección no es el único camino. A veces, el verdadero desafío es dejar de luchar contra lo que somos y aceptar nuestra vulnerabilidad, nuestras imperfecciones, y a partir de ahí encontrar el espacio para ser más auténticos. Con esto llegamos al final de este episodio. Hemos recorrido las complejas sombras del autosabotaje, explorando cómo, en su forma más sutil, a menudo somos nosotros mismos quienes nos detenemos. La presión, el perfeccionismo y las expectativas externas nos cargan, pero la verdadera transformación empieza cuando dejamos de someternos a esas medidas ajenas, a esa carrera hacia lo inalcanzable que solo nos aleja de lo que realmente necesitamos ser. El autosabotaje, al final, nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y cómo nos vemos en un mundo que constantemente nos exige más de lo que a veces podemos dar. Y aunque la perfección siga acechando, la paz real se encuentra en aprender a abrazar nuestras imperfecciones, en ser humanos, y desde ahí encontrar lo que realmente nos impulsa. Así concluye este episodio. Gracias por estar aquí, por habernos acompañado en este recorrido de reflexión. Nos encontramos nuevamente pronto para seguir cuestionando y explorando juntos lo que nos hace humanos.